Bendiciones. Hoy quiero hablar acerca del pueblo de Israel, cómo estaba formado con sus 12 tribus, cuando se divide y se dispersa. Para que empezar a hablar de eso tengo que nombrar a Abraham. El que conoce la palabra sabe quién fue, y el que no, fue un hombre que halló gracia delante de los ojos del Señor por su gran fe. Él vivía en Ur de los Caldeos, en un tiempo donde reinaba Nimrod, que era una persona soberbia que se oponía a todo lo del Creador y adoraba imágenes de madera. Abraham les decía, ¿cómo puede ser que adoren imágenes de madera que no oyen ni ven y se olvidan del Creador de los cielos y la tierra? Todo empezó después del diluvio de Noé, cuando tiene 3 hijos, Sem, Jafet y Cam. Cam era de corazón perverso delante de los ojos de Elohe Yahweh, me refiero al Señor, al Creador. Y se divide la tierra en sus 3 hijos, de ahí en adelante sus generaciones, cada cual un territorio, y a Sem la tierra que le correspondía, el hijo de Cam, que era Canaán, la toma en posesión, pero que no le correspondía, entonces le pone el nombre suyo de Canaán. Luego de varias generaciones de Sem nace Abraham, y entonces Yahweh Elohe lo llama para darle esa tierra y hacerle una promesa. Entonces eso es lo que quiero explicar más o menos resumido. En Génesis 12 dice: Yahweh llama a Abraham, pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, es la tierra de Canaán. Luego dice en Génesis 17: y pondré mi pacto entre mí y tú, y te multiplicaré en gran manera. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, haré grandes naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Elohe y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Elohe de ellos. Luego también el Señor afirma ese pacto con su hijo, como dice más adelante: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Así, recibiendo Isaac de su padre el mismo pacto que había hecho el Señor con Abraham. Luego Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob es el cual el Señor luego le cambia el nombre a Israel, que se agrada más en él. Entonces él recibe la misma promesa. Como Israel tuvo 12 hijos, que son los cuales descienden las 12 tribus de Israel. Uno de ellos era José, que vivió en la tierra de Egipto, que fue esclavo y luego administrador de la tierra de Egipto cuando hubo mucha hambre en toda la tierra. Y su padre Jacob, o Israel mejor dicho, llega a él, y él lo abastece de alimento a él y a sus hermanos. Entonces, antes de morir Israel, conoce a sus 2 hijos, Efraín y Manasés, y los bendice. En Génesis 48 dice: y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Rubén era su hijo primogénito, el cual pierde su progenitura, y entonces lo toma o lo adopta como primogénito a Efraín y Manasés, que eran sus nietos, o sea, los hijos de su hijo José, que vivía en Egipto. Después más adelante dice: y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, que es Jacob, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y lo puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adredes, cruzadas, quiere decir, aunque Manasés era el primogénito.
Y bendijo a José diciendo: el Elohe en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham y a Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Así, diciéndole lo mismo que el Señor le había dicho a Abraham, que se multipliquen. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y quiso cambiar la mano de su padre de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, que era el mayor, Efraín era el menor. Y dijo José a su padre, le dijo: no, así no, padre mío, este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza, o sea, la cabeza de Manasés. Pero Israel no quiso y le dijo a su hijo: lo sé, hijo, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, o sea, Efraín, más grande que Manasés, y su descendencia formará multitud de naciones. Entonces el pacto que Yahweh le había hecho a Abraham, de que iban a nacer de él multitud de naciones, de reyes y muchedumbre de gentes, que lo iba a multiplicar en gran manera, también lo recibió Isaac su hijo, después a su vez Israel, y él adopta como su primogénito a Efraín, su nieto, hijo de José, y le hace la misma promesa. Entonces eso es clave para lo que se encadena después, y dice: y su descendencia formará multitud de naciones. Entonces luego de varios años de estar tras generaciones vivir en Egipto, luego el pueblo de Israel, o sea, los descendientes de sus 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel que formaban el pueblo, son esclavos hasta que Moisés los saca con prodigios milagrosos, con las plagas de Egipto, de la esclavitud, y en el desierto durante 40 años viven. Yahweh Elohe les da los estatutos y los mandamientos para que anden su pueblo. El de no adorar imágenes era uno, no, de nada de lo que esté en el cielo y en la tierra, no hacerse imagen y no adorar dioses ajenos. Después Josué, que es el que sucede cuando muere Moisés, lo lleva a la tierra de Canaán, la cual el Señor le había prometido a Abraham, en la que habitaba antes de la esclavitud. Y entonces empieza el pueblo a adoptar costumbres de los pueblos extranjeros, a adorar dioses ajenos, otros diferentes que tenían otras costumbres, a pervertirse en el pueblo, a desviarse del camino y de los estatutos y mandamientos que el Señor había dado a Moisés. Entonces en el libro de Reyes cuenta que el Señor levanta líderes, que son estos jueces, para mantener un orden. Algunos hicieron lo recto y otros se desviaron, pero el pueblo se empezó a corromper. Entonces en el tiempo del profeta Samuel, el pueblo les pide que hable con el Señor para que les enviara un rey como tenían las demás naciones. Eso no fue de agrado para Yahweh, el Señor, pero igual les da un rey como ellos le habían pedido. Y el primero fue Saúl, que no siguió la voz del Señor, sino los deseos de su propio corazón, desviándose del camino, no haciendo lo recto. Después luego fue David, ungido por el profeta Samuel, que sí hizo lo recto delante de los ojos del Señor, porque él tenía un corazón conforme a lo que el Señor le agradaba y siempre reconocía en todos sus caminos a Yahweh, el Señor. Después luego también su hijo Salomón, que fue donde se empieza a dividir el pueblo de Israel. Durante esos 3 reinados de Saúl, David y Salomón estaba formado Israel por las 12 tribus, no se habían dividido todavía. Luego de Salomón, que él tuvo 700 esposas, las cuales adoraban dioses ajenos, y él edificó altares para que adoraran, y así invalidando uno de los estatutos y mandamientos que el Señor le dio a Moisés, de no adorar imágenes y dioses ajenos. Entonces el Señor profetiza a través del profeta Ahías que iba a quitarle 10 tribus de las 12 que conformaban el pueblo de Israel, pero por amor a su siervo David, en quien se agradaba,
no se le iba a quitar a Salomón sino a su hijo. Y luego Jeroboam, que era el jefe de obras del trabajo pesado en el reinado de Salomón, el profeta Ahías les dice lo que el Señor iba a hacer y que esas 10 tribus que él iba a quitar a Salomón se las iba a entregar en manos de él, pero no durante su reinado sino de su hijo. El hijo de Salomón fue Roboam. Entonces cuando Jeroboam se acerca al hijo de Salomón, Roboam, les dice que si puede disminuir la carga del trabajo pesado que había impuesto su padre Salomón. Y este le dice que si mi padre les dio un yugo pesado, una carga pesada, les voy a dar el doble. Si lo castigo con látigo, lo castigaré con escorpiones. Así entonces Jeroboam dijo: no tenemos parte en la casa de David, y se retiró junto con las 10 tribus. Y solo quedando la casa del sur, como la casa, que sería la casa de Judá, la tribu de Judá, junto con unos pocos de la tribu de Benjamín y unos pocos de la tribu de Leví, y las otras 10 tribus restantes, incluyendo Efraín y Manasés, los hijos de José, conformaban la casa del norte, o como dice en la palabra en Reyes, cuando ya se divide el pueblo, cuando dice Israel se refiere a la casa del norte, o la casa de Israel o Efraín. Y cuando se refiere a la casa del sur, es la casa de Judá o Jerusalén, que era la capital. Entonces ahí es cuando se divide el pueblo. Entonces es en ese momento cuando se divide el pueblo de Israel, las 12 tribus. Una vez estando dividido el pueblo de Israel, como lo había profetizado el Señor a través del profeta Ahías, que iba a entregarle las 10 tribus de las 12 que conformaban el pueblo de Israel a Jeroboam, él le dice que si andaba en sus estatutos y sus mandamientos, no cortaría su descendencia y sería bendecido en sus caminos. Pero Jeroboam hizo 2 becerros de oro para que el pueblo lo adorara, diciendo que fue quien lo sacó de Egipto al pueblo, y así corrompiéndolo, haciendo imágenes de Aserá, una diosa, y adorando imágenes, yendo en contra de la palabra. Y después de él vinieron otros reyes que también hicieron lo que desagradaba al Señor, a Elohe, y algunos de ellos fueron después de Jeroboam: Nadab, Basá, Elá, Sinri, Onri y Acab. Fue alguien que hizo peor que los anteriores. Edificó un altar a Baal, que era un dios de los pueblos extranjeros, al pueblo de Israel que tenía la costumbre de sacrificar chicos en adoración a él, a ese dios Baal. En ese tiempo profetizaba el profeta Elías y era perseguido porque lo querían matar. Acab era influenciado por Jezabel y daba muerte a todos los profetas de Yahweh. Entonces un día Elías se encuentra con Acab, el rey de la casa de Israel del norte, y convocó a Acab a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo claudicarán vosotros entre 2 pensamientos? Si Yahweh es Elohe, síganlo, y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, porque algunos decían adorar a Yahweh, pero hacían esos sacrificios que al Señor no le agradaba, que eran las costumbres de los pueblos extranjeros. Y ellos habían adoptado todos esos rituales que era abominable para el Señor. Entonces el profeta Elías le decía que si quieren adorar a Yahweh Elohe, el creador de los cielos y las tierras, que lo sigan, y si quieren seguir haciendo esos rituales que a él no le agradaba, que sigan a Baal, porque algunos llamaban al Señor Yahweh, el creador de todo, Baal, y confundían. Entonces el Señor Elías le dijo que se decían por quién es, que a quién seguir, quién es su verdadero Dios. Y después vinieron otros más que también no hicieron lo recto delante de los ojos del Señor, adorando imágenes y dioses ajenos. Ocosías, Jorán, Jehú, Joacás, Joás. Voy a ir específicamente a los del reino del norte de Israel, porque de eso se trata del tema que quiero hablar. Jeroboam II, Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía, Pecá, Oseas fue el último del reino del norte.
de Israel, o Efraín, como dice en la palabra. Cuando se refiere a ellos es a la casa del norte, a las 10 tribus. En la casa de Judá también hicieron lo mismo, siguiendo los mismos pasos que la casa del norte de Israel. Después Roboán, el hijo de Salomón, que siguió los mismos pasos, adorando imágenes y a dioses ajenos, siguió a Abián. Luego Asa hizo lo recto delante de los ojos del Señor, pero siguió también el pueblo adorando imágenes, o sea, no quitó la idolatría del todo. Los demás reyes que hubieron fueron Josafá, Jorán, Ocosías, Atalía, Joás, Amasías, Azarías, Jotán, Acaz, Ezequías, y todos hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, salvo por algunos que sí hicieron lo recto, pero que no quitaron del todo todas las imágenes, altares que adoraban, en los que adoraban dioses ajenos. Ezequías sí quebró todas las imágenes de Aserá, de Baal, y limpió toda la idolatría, pero luego su hijo Manasés volvió a edificar los mismos altares, es más, pasó por el fuego dando en sacrificio a su propio hijo, y eso desagradó mucho a Yahweh Elohe. Entonces iba a venir un juicio sobre su pueblo, la casa de Judá, tanto como la casa de Israel. Los demás reyes que hubieron en la casa de Judá fue Amón, Josías, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías el último. En todo ese tiempo los profetas Sofonías, Abacud, Isaías y Jeremías profetizaban diciéndole que se arrepientan por el lado de la casa de Judá. Pero más quiero hacer hincapié en la casa del norte de Israel, que fueron las 10 tribus, en los cuales todos los reyes hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, adorando imágenes y altares a Baal, haciendo sacrificios que desagradaban al Señor, que eran abominables para él. Y en ese tiempo profetizaba Elías, Eliseo, Jonás, Oseas, el profeta Oseas, advirtiéndole lo que iba a sucederle. Entonces, en Jeremías 3:6 dice: me dijo en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y le dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Cuando se refiere a fornicar en el sentido de que fueron tras dioses ajenos, porque cuando en la palabra habla de la esposa, se refiere al pueblo del Señor. Entonces Israel, que era su esposa, es decir, su pueblo, se fue detrás de dioses ajenos, entonces le dio carta de divorcio el Señor. Lo mismo hizo la casa de Judá, y por eso los entregó en manos del imperio asirio y fueron en cautiverio. Y así cumpliendo lo que sí había dicho el Señor antes, en tiempos de Moisés, que está en Deuteronomio 4, que él los esparciría. Dice, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estarás en ella largos días sin que seas destruidos. Y Yahweh los esparcirá entre los pueblos y quedarán pocos en números entre las naciones a las cuales los llevará Yahweh. Y servirán allí dioses hechos de manos de hombres de madera y piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Yahweh tu Elohe, lo hallarás, y lo buscarás de todo corazón y de toda tu alma. Ya había profetizado lo que iba a sucederles si ellos adoraban dioses ajenos e imágenes de madera, y entonces los esparcirías. Y por todas las injusticias y cómo se desviaron, todos los reyes de la casa de Israel fueron en cautiverio por el imperio asirio. Entonces, como dice Oseas 2, 6, 7, dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque me iba mejor entonces que ahora. Es decir, el Señor, ¿no? Hablando del marido. Dice, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara, Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga,
Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jared, mas él no los podrá sanar ni curará la llaga. Entonces también dice el profeta Ezequiel, todos ellos profetizaban acerca de la dispersión del pueblo de Israel por su transgresión a los mandamientos del Señor. Ezequiel 20 dice, también yo alcé mis manos en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos, así cumpliendo lo que había profetizado antes en tiempos de Moisés, que está en Deuteronomio 4, que los esparciría si ellos se perdían en la idolatría. Ezequiel 36 dice, los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras. Los juzgué, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado, dice el Señor, por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Y Jeremías 50:17 dice, rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Se refiere a Israel o la casa del norte como rebaño descarriado que lo devoró primero el rey de Asiria, porque fueron en cautiverio por el imperio asirio, y luego el rey de Babilonia lo deshuesó después, refiriéndose a Judá, que fue cautiva 70 años por el imperio babilónico, pero regresó, no perdieron su identidad y permanecieron juntos, la casa de Judá. En cambio, la casa del norte, las 10 tribus, después que se dispersaron no volvieron, y es eso lo que me refiero. Pero el Señor también a través de los profetas había dicho que así como lo esparciría, los volvería a juntar, y todo esto tiene que ver con la promesa de Abraham, que si me siguen se va relacionando. En Ezequiel 36 dice, y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país, y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. El profeta Oseas profetizó, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahweh su Elohe y a David su rey y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. Y en Oseas 1:10 dice, con todo esto será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede ni medir ni contar. Y el lugar en donde se les fue dicho, vosotros no sos pueblos míos, se le dirá, sos hijos del Elohe viviente. Acá dice que será el número de los hijos de Israel, de la casa del norte, de esas 10 tribus, como la arena del mar que no se puede ni medir ni contar, así confirmando el pacto que el Señor había hecho con Abraham, como había dicho al principio. Entonces, como para Israel, que fue el que también recibió la promesa de su padre Isaac y también de Abraham, Efraín, el hijo de su hijo José, era su primogénito, lo había tomado como si fuera su primogénito. Entonces la promesa que él recibió se la da a él. Y acá, hablando de la casa de Israel, también se refiere a lo mismo, así cumpliendo la promesa de que iban a multiplicarse de gran manera como la arena del mar. También dice Jeremías 31:20, para el Señor también Efraín es su primogénito, y lo dice, no es Efraín hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente, por eso mis entrañas se conmovieron por él, ciertamente tendré de él misericordia, dice Yahweh. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito, dice el Señor. Teniendo en cuenta la promesa que el Señor había hecho con Abraham y que para el Señor Efraín era su primogénito y que los de la casa del norte, los cuales habían sido dispersados, él los iba a volver a juntar y que el número de sus hijos iba a ser como la arena del mar que no se puede ni medir ni contar, así confirmando que la promesa la obtienen la casa del norte, especialmente en Efraín, que es el primogénito. Y después todo concuerda mejor.
En Oseas 2, 18 y 19 dice: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Pero el Señor no podía ir en contra de su propia palabra porque había desechado a su pueblo por adulterio tras haber ido detrás de dioses ajenos. Como dice en Jeremías 3:1, dice: si alguno dejara a su mujer y yéndose esta de él, se juntará a otro hombre, volverá él a ella, no será tal tierra del todo amancillada. Pero el Señor dice: tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Yahweh. Aunque eso no podía ser, salgo por el Mesías. En Romanos 7 dice el apóstol Pablo: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriera, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para el eloje Yahweh. Es decir, que mediante el Mesías, que es la imagen visible de Yahweh, quedamos libres de la culpa de adulterio, la cual provocó el pueblo del Señor tras ir detrás de dioses ajenos, que son aquellos dispersos de la casa de Israel o de Efraín. Esa promesa que había hecho Yahweh Elohe, que iba a multiplicarnos como la arena del mar, se cumple en los dispersos de la casa del norte, que Yahweh mediante el Mesías vino a buscar, dando su vida para dejarnos libres de la culpa de adulterio, cuando su esposa, o sea su pueblo, se fue tras dioses ajenos, así para que podamos alcanzar salvación mediante el Mesías, que es la palabra manifestada en carne. Entonces, por eso en San Juan 10 el Mesías dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Sino también en Ezequiel 34 el Señor había profetizado, porque así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. O también cuando se le acerca la mujer cananea al Mesías y él le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice en Gálatas 3 que si sos del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham, sos heredero según la promesa. Esa promesa que el Señor había hecho con Abraham, de que iban a nacer multitud de naciones de él. Entonces se cumple en el día que el Mesías viene a buscar a los dispersos de la casa de Israel. En Romanos 11, 17 dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustenta tú la raíz, sino la raíz a ti. Esto quiere decir que algunas de las ramas, las cuales fueron desgajadas para que fuéramos injertados, se refieren a los gentiles, a los dispersos, y esas ramas que fueron desgajadas sería la casa de Judá, o sea, que son los judíos, no todos, porque muchos creyeron. Y después dice en Romanos 11:25: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, que son aquellos dispersos, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Es decir, la casa de Judá junto con la casa de Israel volverán a ser un solo pueblo. Eso es lo que el Mesías vino a restablecer, a restaurar. Endurecimiento en parte, que algunos de los judíos endurecieron su corazón por un propósito de Yahweh Elohe, para que puedan alcanzar la salvación aquellos que estaban dispersos. Los de la casa de Judá tenían leyes agregadas a la palabra que iban en contra de lo que
el Señor Yahweh Elohe había establecido. Entonces por eso el Mesías le decía: hipócritas que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, y una vez que hecho lo hacen 2 veces más hijos del diablo que ustedes, porque no los llevaban a sus estatus y mandamientos, a la palabra en sí, sino a leyes agregadas y hechas por el hombre, por ellos mismos. Por eso estaban bajo maldición también. Y bueno, el Mesías vino no solo por la casa de Israel, sino por el pecado de todos, también de la casa de Judá. Pero lo que él vino a restablecer es unificar su pueblo. Entonces, para que alguien que sea un gentil disperso, porque cree en el Mesías y es hijo descendiente de Abraham según la promesa, sea parte del pueblo, tiene que ser injertado, como dice en Romanos 11:17, por alguna de las ramas que fueron desgajadas. Para ser injertado es necesario guardar los estatutos y mandamientos del Señor. Por eso dice el Mesías: el que me ama guarda mis mandamientos, y como también en otro versículo cita que no vino a abrogar la ley sino a cumplirla. Entonces el que escucha la voz del Mesías no es solo un gentil, sino que esas ovejas perdidas son herederos según la promesa y linaje de Abraham, descendiente de esas tribus perdidas que el Mesías vino a buscar. Y ese es el verdadero evangelio del reino. Romanos 11:30 dice: pues como vosotros también en otro tiempo eras desobediente a Elohe, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, de la casa de Judá, de los judíos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia, porque Elohe Yahweh sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. O sea, todos estaban destituidos de la gloria del Señor por cuanto se habían desviado. El Mesías vino a unificar, no es que se olvidó de la casa de Judá, también son hermanos. Y si sos un gentil que escucha y cree en el Mesías, a la palabra, es porque sos descendiente de Abraham, heredero según la promesa, y uno de los dispersos. Y en Ezequiel 36, versículos 26, 27 y 28 dice: y daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Y dice también en Jeremías 31:8: he aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Jeremías 33 profetiza el Señor a través del profeta Jeremías: porque aquí vienen días, dice Yahweh, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho Yahweh, los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Así cumpliendo la promesa de Yahweh Elohe a Abraham. Y en Oseas 1, capítulo 1, versículo 11 dice: y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. También en Oseas cita al profeta Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Elohe viviente. Y así cumpliendo lo que el Señor había dicho, que en donde se le había dicho que no eran su pueblo, a la que había dado carta de divorcio, a los dispersos de la casa del norte, los iba a volver a llamar pueblo suyo, hijos del Elohe viviente. Y ese es el evangelio del reino que el Mesías vino a predicar